Hola, bienvenidos a la última entrevista de creadores y escritores en esta semana que hemos denominado la Semana del Libro en conmemoración del Día del Libro. Unas entrevistas que hemos preparado con mucho cariño desde la Municipalidad a través de la Biblioteca Pública de Alicantén. Hoy tenemos al autor Gonzalo Hernández, más conocido como Gonan HC, nacido en 1990 en la comuna de Providencia, Santiago, Chile, y que actualmente vive en la comuna de Alicantén junto a su esposa. Ha publicado su primer libro de la saga llamada Emuná, el guardián de los pergaminos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos aquellos que nos van a escuchar en este momento. Bueno, pregunta obligada que le hemos estado haciendo a todos los autores y escritores también ha sido ¿cómo ha sido tu proceso creativo en este tiempo de pandemia? Bueno, primero, el proceso creativo en este tiempo ha sido más fluido a causa de que uno está en casa. El hecho de estar en casa a nosotros nos permite poder desarrollar mayor cantidad de ideas, pero también, por otro lado, se puede generar como esta dificultad de poder idear si tu entorno implica mucho en tu proceso creativo y en tu proceso de inspiración. Pero bueno, en mi caso a mí me gusta mucho leer, estudiar, analizar, ver documentales, entonces sigue siendo como una fuente de inspiración de poder tener un poco más tiempo el hecho de estar en casa. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo es que nació este deseo de crear y de escribir? La verdad es que más que nacer es algo que estaba intrínseco en mi persona, era como algo que perteneció a mí desde niño. Siempre creaba historias, creaba juegos y bueno, he contado esta historia otras veces, pero me ha pasado que mis amigos cuando era niño tenían sus juguetes, veían Dragon Ball, veían sus series y yo por mi parte no tenía cable, televisión por cable, entonces mis amigos contaban las historias y yo me inventaba los personajes conforme a lo que ellos contaban en clase. Entonces yo decía, este está el personaje, este otro. Y yo después me daba cuenta que era cuando veía la realidad con lo que yo creé era totalmente diferente. Entonces de ahí nace como un proceso creativo, una habilidad de juego en la infancia, que para mí siempre escribir ha sido un juego, no es algo así como voy a trabajar en escribir, es siempre un proceso donde yo me divierto con las letras, con la inspiración, con las imágenes. Entonces es algo que está intrínseco en mí desde los juegos de mi niñez. Bastante interesante porque, bueno, por lo general, claro, uno en la niñez siempre deja volar la imaginación y que eso se quede también habla como bien de la persona. ¿En tu niñez hubo gente o cosas que influenciaron que el día de hoy te volvieras como escritor? La verdad es que si me pongo a pensar con quienes me relacioné, sería lo más alejado a lo que hago hoy. O sea, no tuve como una persona que me estuviera fomentando el hecho de decir, oye, ve, escribe, desarrolla esta idea, desarrolla... No. Incluso mi mayor interés, a pesar de que hace 8 o 9 años que tenía la intención de empezar a escribir, nunca fue, digamos, el puntapié, nunca nadie me dio como así la idea hasta que me casé. O antes de eso, cuando estaba de novio. Y ahí con mi esposa me decía, oye, estas ideas que tú tienes están como para escribirlas, como para hacer una película. Entonces nos juntábamos con mi grupo de amigos, el grupo amigo de Sara, y nosotros empezamos a contar estas ideas y decían, oye, esa historia está muy buena y qué sé yo. Entonces esto empezó como a desarrollar en mí una confianza de poder expresar esta idea. Entonces ese entorno creo que fue más vital que el entorno que tuve en mi infancia, más que tuve un entorno más deportivo en mi juventud y adolescencia. Por lo general, la mayoría de los escritores dicen que les leían mucho cuando chicos. ¿Era tu caso o no? No, la verdad es que no. No, yo siempre he leído por una curiosidad que me genera, que no me lo cuenten sin que yo lo haya investigado. Siempre he sido así. Es como la cosa que me genera, por ejemplo, me hablan de la Alemania nazi y a mí me gusta mucho meterme en literatura de lo que pasó en la guerra, el milagro alemán, y te pones a analizar una y otra cosa, patrones de pensamiento y así documentales del área. Entonces es como... yo siempre fui alguien investigativo, siempre. Nunca me quedé con la idea de esto es verde, no. Es verde, ¿por qué es verde? ¿Qué nace el verde? ¿Qué significa el verde? Y así he podido yo aprender a desarrollar lo que es la escritura, investigando, leyendo. O sea, podríamos decir que la forma en que te inspiras es a través de documentales, cosas que lees. ¿Qué más te inspira en el día a día? A mí me inspira más bien mi entorno. Es como lo que pasa a nivel cultural, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Cuando tú vas viendo cosas que van sucediendo, que cambian tu entorno, van generándote ciertas inspiraciones, conforme al sentir de lo que tú quieres expresar.
la inspiración siempre es la base de lo que tú quieres transmitir y no hay mayor gozo o diversión en uno que cuando tú ves que otro que no estuvo en tu proceso creativo logra captar esa esencia, esa inspiración o ese mensaje que tú querías expresar. Eso es como el deleite, por lo menos para mí, de la escritura, que alguien pueda entender lo que yo estoy tratando de expresar de la forma que lo quise expresar sin habérselo dicho. Y por ahí va el tema del entorno. El entorno a ti te va marcando, las personas, obviamente las personas que vas conociendo día a día. Para mí mis héroes son mis hermanos, siempre lo he dicho, mis hermanos, no familia solamente, le digo hermanos a cada uno de los que forman parte de mi vida. Y eso es para mí lo más relevante a la hora de poder empezar a escribir. Tomar esa inspiración, valorar a quienes tengo a mi alrededor y crear. Al momento de crear, ¿dónde es que te ubicas o en qué lugar en específico dices ya voy a comenzar a escribir? ¿O de dónde nace, por ejemplo, una idea? No sé, ¿la notas en algún lado o te sientas, no sé, en tu escritorio y ya comienzas a escribir? ¿Cómo comienza ese proceso creativo o al momento de ya empezar a redactar lo que tienes en tu mente? Tengo varias formas, pero a mí una de las fuentes de inspiración más potentes es la música. La música a mí me crea escenas increíbles en mi mente. La música de muchos tipos, ya sea, yo no soy de un estilo en particular, me gusta crear varios estilos y entre eso me van generando ideas, formas y eso me da como, el lugar no importa tanto como el lugar que está pasando en mi mente. Yo creo que somos capaces de poder, los humanos, las personas, son muy capaces de poder ocupar nuestra propia capacidad, intelecto, espíritu, alma, para poder conectarte con una fuente que es diferente a donde tú puedas estar. Hoy estoy en la biblioteca, pero a lo mejor mi espíritu y mi alma están en otro lugar. Yo creo mucho en eso. Y eso es para mí lo más importante, más que creer que en el lugar físico, si no estoy, no sé, en un lugar de playa o en un lugar de descanso o en mi habitación o en mi escritorio, yo no pueda crear, porque eso sería una limitación. Pero creo que la limitación se la coloca uno mismo, la limitación está en nuestra mente. Por eso la expansión está cuando nuestro espíritu logra conectarse con ese lugar que quieres inspirarte. De ahí parte, y eso es irrelevante el lugar físico si es el lugar más abstracto. ¿Cuántos años ya llevas escribiendo o cuándo comenzaste a escribir? A ver, yo he escrito desde siempre, pero escribir conforme a una historia, a una novela, a una inspiración ya más profunda, yo llevo 5 años, pero hace 2 años más o menos ya empezamos fuerte con el trabajo escritural. Pero yo hace 5 o 6 años yo ya había escrito cosas, ya había empezado. Claro. ¿Qué, en este tiempo de 5 años, qué ha sido lo mejor y lo más difícil de ser ya escritor? Lo más difícil es que el sistema está creado para categorizar a una persona. Entonces yo no soy escritor hasta que publiqué un libro. Cuando hay personas que han escrito un montón de cosas, que son buenas personas para desarrollar ideas y que están con el corazón, a veces me he encontrado con personas que han escrito, no sé, yo he escrito como 5 novelas, estoy trabajando en 5 en este momento, había trabajado en 7, 2 que tengo terminadas y otras que estoy trabajando más, pero 5 son las que estoy dándole en este tiempo y hay gente que tiene 10 y que no ha publicado nada, por ende no lo considera un escritor. Entonces yo creo que lo más difícil es poder sacarte el estigma de quién eres tú realmente. Eso es lo más difícil, no identificarte por lo que el sistema o la forma o las personas quieran decirte, sino lo que tú crees de ti mismo. Eso es lo más difícil porque el proceso de escritura, cuando tú le entregas lo que tú escribiste a una persona, en el fondo te está desnudando de alguna manera lo que tú eres. O sea, te está desnudando cuál es tu manera de pensar, esto lo hizo por esto otro, y los humanos en general son muy buenos para categorizar. Si tienes un pensamiento más conservador, él es de derecha aquí en Chile. Si tienes un pensamiento más liberal, él es de izquierda. Y te empiezan a categorizar en lugares que a lo mejor tú no perteneces ahí. Lo importante es que nosotros sepamos quiénes somos. Eso es lo más difícil. Y lo más hermoso de la escritura ha podido ser el desarrollo emocional, espiritual, escritural, el poder sentirte pleno en lo que estás haciendo. Eso es lo más hermoso. Es que tú ames lo que estás haciendo, lo vocacional. La otra pregunta, ya ahora entrándonos a lo que sería el libro, ¿cómo nace Emuná? La mayoría de mis libros, lo voy a decir ahora, nacen de sueños. Sueños que tengo ideas que se empiezan a desarrollar a veces como películas
y yo comienzo a desarrollarla en profundidad. Y así nace Emuná. Emuná es un sueño. Bueno, primero se toma de la inspiración de los héroes que yo creé en mi infancia, y luego comienzo a tomar historias que me empiezan a inspirar pasión, creatividad, profundidad, gente que son héroes, pero que son desconocidos. Entonces esas personas a mí me generan algo, y ciertos personajes nacen de personas reales, otros que fueron creados, inspirados, y Emuná nace de esa recolección de ideas. Y luego de eso ya empecé a plasmar la historia en profundidad, pero no del primer libro, sino de hasta el final de la saga. Generalmente uno como escritor no avanza paso por paso, uno ya se está haciendo un panorama porque tú tienes que del primer momento ir creando la historia para que al final tenga un sentido, y que este sentido pueda de alguna manera tener una conexión, un hilo conductor que a todos nos genere una expectación a que algo vaya a suceder. Entonces ese proceso creativo ha sido bien interesante, bien entretenido, y creo que es lo más trascendente de poder hacer Emuná. Bueno, este es el libro, Emuná, y al verlo me nace una pregunta. ¿Qué significa Emuná? Emuná. Emuná es una palabra hebrea. Emuná es una palabra que viene bueno, a los que les gusta el diccionario, los diccionarios teológicos, los diccionarios etimológicos, esta palabra Emuná significa fe. Y esta palabra tiene una profundidad tan grande que respecta de lo que nosotros no solo creemos, sino de lo que nosotros obedecemos. Nosotros obedecemos un sentir interno. Yo, Gonzalo, creo porque hay fe en lo que estoy haciendo. De alguna manera, voy a decirlo así, en este momento yo tengo fe de que mi esposa está cuidando a mi hija porque creo en ella. Y Emuná quiere buscar lo recóndito del alma, donde está esa parte que uno quiere creer, pero algo te dice que no. Y esta novela encuentra tres protagonistas que van a poder ver la inmensidad de lo que es el creer, el poder ver lo que no es visible al ojo humano, pero en nuestro interior está. Y eso es lo que da la profundidad del libro, es como poder encontrarte con tu fe interna y definir cuál es tu verdadera realidad. Independiente de que es una historia, una novela que te lleva sí o sí a encontrarte con todo un panorama aventuresco, pero eso no significa que no te vaya a llevar lecciones internas, que son lecciones que yo como autor y persona estoy cada día aprendiendo y desarrollando. O sea, aparte de todo, el libro te deja aprendizaje internamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el libro a mí me los dejó. De hecho, uno como escritor no es que uno escribe algo pensando de que tú vas a desarrollar algo que estás enseñándole al mundo solamente, sino que es algo que te enseñó primero. Es algo que te marcó primero y que creó en ti esa expectativa de poder decir, hey, esto va a ser de ayuda para otros también, porque para mí lo fue. ¿Cómo describiría entonces Emuná? Bueno, tendría que hacer una pequeña sinopsis, algo así como, Emuná es la historia de tres amigos que se reúnen y son enviados a otra dimensión por un accidente que les ocurre, y ahí descubren cosas que son maravillosas. Pero antes de eso tú vas conociendo primero la vida de los personajes y te vas dando cuenta de qué realmente a ellos los motiva en la vida. Y después ellos se van a ir encontrando con sus propias trancas, con sus propias limitaciones, y van a poder expandir esto que es el Emuná en su interior, que los va a llevar a conocer un mundo sin límites en el fondo. Y eso es lo que todos nosotros tenemos en el fondo, un mundo sin límites que está siendo frenado por nuestra falta de fe. ¿Te gustaría leernos un extracto de tu libro? Sí, por supuesto. Justo dejé uno por acá. No es que esté pauteado. Sí. No, para nada. Lo dejamos por aquí para ubicarlo más fácil. Les voy a leer el primer capítulo que resume un poco este pensamiento social que he podido ir desarrollando con el tiempo. Lo voy a leer un poquito. El primer capítulo se llama Amigos y dice lo siguiente. La humanidad vive como si tuviera todo resuelto. Al levantarnos cada día, pensamos en las decisiones que vamos a tomar por el resto del día creyendo que tenemos el control de nuestra vida. La sociedad avanza con sus cambios, que, según la cultura, definirá nuestra manera de creer. Sin embargo, no nos damos cuenta de que constantemente somos llevados por ideas masivas, sino que creemos que fuimos nosotros quienes escogimos libremente. Pero la realidad es que estamos llenos de paradigmas. La realidad, ¿qué es la realidad? Creemos que es un conjunto de posverdades que cada individuo crea, trayendo a cada persona su propio parámetro y concepto de justicia, equidad y verdad.
A pesar de que creemos que nosotros hemos escogido nuestros parámetros, de igual forma somos monotemáticos, predecibles y fáciles de influenciar. Finalmente, todo lo que elegimos se reflejará en consecuencias. Para nosotros, tendrán un valor único, pero para el sistema solo será un número en la estadística. No obstante, mientras nosotros supuestamente escogemos, una dimensión sin límites se mueve de manera imperceptible. ¿Qué pasaría si te digo que existe un lugar donde está el origen de toda la existencia? Una dimensión espiritual. Allí descubriremos el porqué de todas nuestras decisiones. Allí está la verdadera realidad. Cada decisión que tomamos primero fue definida en la dimensión espiritual, en el lugar donde las limitaciones desaparecen y comienza lo eterno. Este es el último párrafo que quiero leer. En ese momento sonó la campana de la escuela, era el fin de la clase de literatura que realizaba el profesor Jan. Dejando de leer el profesor, se sacó sus gafas de lectura y guardándolos en el estuche, agregó: esto es todo por hoy. Te atrapa la primera parte, como que ya te deja como pensando en lo que se podría venir en este libro. Sí. Actualmente me dijiste ya que esto es una saga. Sí. Y hablaste de estos 5 proyectos que estás trabajando. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Sí. La verdad es que ya estoy en proceso de publicación de mi segundo libro, que es un libro nada que ver con Emuná, que se llama Pengú, el eterno enamorado. Es un libro, una novela romántica, podríamos decirlo, familiar, muy profunda, la historia de Pengú con su mejor amiga Elisa, que ellos van a ir desarrollando una amistad que desde la infancia hasta el final tiene caretas, profundidades, un análisis de cómo cada uno ve la vida y cómo el amor impacta la vida de otra persona cuando nosotros hacemos las cosas con una verdadera expectativa de solidaridad, amor y varias cosas más. Es un libro hermoso, lo digo porque me lo lloré todo escribiendo ese libro, pero es muy lindo. Y ese es como el libro más próximo. Paralelo a esto, en este momento, yo creo que en 1 o 2 meses más va a salir Emuná en la versión de inglés. Ese va a salir en Estados Unidos, se va a publicar en Amazon, está todo ya avanzado, firmamos los contratos, está todo hecho, pero va a salir en inglés, que eso es un avance. Sí, un avance enorme. Muy potente. Y de ahí los demás libros ya están más trabajados, pero en el papel, que sería la segunda parte de Emuná, que como licanteninos podría anticipar el nombre del segundo libro, como regalo y primicia. Este nombre sí, absoluto. No, ese libro yo lo tengo hecho hace, estoy trabajando en el 3er y 4º, de hecho, en mi mente. El segundo libro se va a llamar Emuná, el llamado de Abba. Ese va a ser la segunda parte de Emuná y va a estar desarrollando otras características más de todos nuestros personajes y vamos a ir conociendo otros personajes y así todo se va a ir desarrollando. Esos son como los más próximos. Tenemos la exclusiva, ya sabemos cómo se va a llevar el segundo libro, así que espero que lo valoren allá en su casa. Bueno, la verdad hemos disfrutado bastante esta entrevista, agradecemos que te hayas tomado el tiempo para estar en esta semana del Día del Libro. Esperamos que en sus casas también lo disfrutaran tanto como nosotros, que hayamos logrado el objetivo de incentivar la lectura. En estos momentos te queríamos dejar el micrófono abierto si es que quisieras darle un mensaje a la comunidad, si quisieras motivarlos y, ¿por qué no?, hablarle a un futuro escritor o escritora en nuestra comuna. Sí, bueno, primero que cualquier cosa agradecer no solo a la municipalidad, aunque sí agradezco mucho a la Municipalidad de Licantén por todo lo que hacen, por el trabajo, por esta iniciativa, pero también a la comuna de Licantén. Yo nací en Providencia, viví en el norte, en Antofagasta, me vine hace 8 años a Licantén y siempre he sentido la calidez del licantenino, me siento muy amado en esta zona, muy feliz, muy agradado. Con cada persona que he podido conocer, vivir, he podido conectarme y eso me hace muy bien. Y decirles que se inspiren, que tengan fe, que crean en sus hijos, los padres, y los hijos crean también en sus habilidades. Los jóvenes se atrevan, no solo a escribir, sino que a hacer lo que les apasiona hacer. No soy un caso de superación único en esta zona. Hay muchos casos en este lugar, en Licantén, personas que a través de lo que creían que nadie les iba a apoyar, que nadie les iba a dar como el auge para que ellos les fuera bien, les ha ido excelente. Tenemos varios casos, como les digo, y creo que creer en nosotros es la base, el emuná, la fe de lo que está dentro de ti, poder explotarlo hacia afuera y poder demostrar desde tu corazón que realmente tú puedes, porque todo lo que necesitas está dentro de ti. Y de verdad quiero darles este mensaje de que tengan fe,
que tengan amor propio y crean en todas las cosas que de verdad van a suceder. Y por sobre todo, en mi caso, yo creo mucho en Dios, yo doy un mensaje para que siempre tengan de la mano a que Dios va a estar con ustedes. Así que ese sería como lo más lindo y hermoso que les podría transmitir a esta hermosa comunidad y familia que es Liganten. De verdad, muchas gracias, Gonzalo, gracias por tu tiempo. Esperamos que todos, vuelvo a insistir, hayan disfrutado esta semana. Esperamos que sigan motivándose a seguir leyendo desde sus casas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.